Bien, para allá vaya aquel, ¿ya? Vaya aquel entonces, y él convocó, él reunió, congregó, ¿cierto? Vaya aquel con la palabra aquel, quejilá, congregación, de ahí viene la palabra eclesía, iglesia. Y nos vamos entonces a la cuarta liyá, previo resumen, ¿cierto? La primera liyá entonces se nos habla sobre el Shabbat y también sobre una ofrenda, ¿cierto? Que tenía que ser voluntaria, de todo corazón para la construcción del Mishkan o el tabernáculo. En la segunda liyá también nos habla de los varones que con corazón inspirado vienen trayendo la contribución para la construcción de la tienda de reunión o tabernáculo y para las vestiduras también de los sacerdotes. Vienen los varones con las mujeres, todos los generosos de corazón trayendo objetos de oro, todos valiosos, lana, vellocino de cabra, pieles de carnero, pieles de tajash. También traen plata, cobre, madera. Las mujeres sabias traen hilos de lana hilados por ellas y lino. También traen vello de cabra hilados por ellas. Y los líderes traen piedras preciosas, las especias y el aceite. Todo varón y mujer que son motivados por sus corazones traen cualquiera de las labores que el Eterno ha ordenado hacer como contribución para él. Importante, es una ofrenda voluntaria y siempre lo mejor para nuestro Dios. Y de ahí Él construye, eh, manda a construir, ¿cierto?, el tabernáculo y también las vestiduras de los sacerdotes. En la tercera liyá hablamos sobre que Moché dice al pueblo que Bezalel, de la tribu de Judá, ha sido equipado con el espíritu para confeccionar diseños y trabajar en todos los materiales de esta obra. También tiene capacidad para enseñar, junto con Aholiab, que es de la tribu de Dan. Estos dos, junto con todo varón sabio de corazón, llevarán a cabo esta labor. Moché los llama y ellos toman para la tarea todas las contribuciones al Eterno. Pero el pueblo sigue trayéndoles más cosas cada mañana. Los sabios hablan con Moché y dicen que el pueblo está trayendo más que lo suficiente. Moché ordena pregonar por el campamento que ningún varón o mujer haga más labores para el santuario. Entonces, fue demasiado, ¿ah? La generosidad que tuvieron que decir, hermanos, no dé más, por favor. No traigan nada más. Mire, mire qué hermoso es. No pedían que dieran, pedían que no dieran más. Y hasta ahí llega la tercera liyá y nos vamos a la cuarta liyá. Vamos a comenzar leyendo, a ver si partimos por aquí, por Alexis, hacia allá. Vamos leyendo los versículos. Amén. Construcción del Mishkan, Éxodo 36:8. Y todos los hombres hábiles de entre los que estaban haciendo la obra hicieron el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino torcido y tela azul, púrpura y escarlata, con querubines, obra de hábil artífice. Bezaleel las hizo. La longitud de cada cortina era de 28 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Todas las cortinas tenían una misma medida y unió 5 cortinas una con otra. También las otras 5 cortinas las unió una con otra. E hizo los lazos de tela azul en el borde de la cortina del extremo del primer enlace. Lo mismo hizo en el borde de la cortina del extremo del segundo enlace. Hizo 50 lazos en una cortina e hizo 50 lazos en el borde de la cortina que estaba en el segundo enlace. Los lazos se correspondían unos a otros. Hizo además 50 broches de oro y unió las cortinas una a la otra con los broches, de manera que el tabernáculo llegó a ser una unidad. Hizo también cortinas de pelo de cabra a manera de tienda sobre el tabernáculo. Hizo 11 cortinas en total. La longitud de cada cortina era de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida. Unió 5 cortinas entre sí y las otras 6 cortinas también entre sí. Hizo 50 lazos en el borde de la cortina del extremo del primer enlace y 50 lazos hizo en el borde de la cortina del extremo del segundo enlace. Hizo además
50 broches de bronce para unir la tienda a fin de que fuera un todo. Hizo también para la tienda una cubierta de pieles de carnero, teñido de rojo, y otra cubierta de pieles de marsopa, por encima. Amén. Hasta ahí. Es cortito, ¿cierto? Los versículos de esta aliyá. Y, a ver, permítame antes de continuar. No, si estábamos grabando, pero quiero habilitar el panel de video. Ahí sí. Ya, ahí está, video. Vamos a poner... ahí sí. Ahí está, ya. Entonces, el versículo que va como a tener el contenido, ¿cierto?, de esta liyá, está en Efesios 2, 19, 20, que dice, así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el Mesías Yeshua mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Entonces aquí lo que Pablo está diciendo a los efesios, que nosotros hoy somos esa tela, somos esa madera, somos ese material con el cual él está construyendo un tabernáculo, ya no terrenal, sino un tabernáculo celestial. Amén. Por eso vamos a entender también que cuando se habla de la construcción del tabernáculo, nos está revelando también al Mesías, a Yeshua, pero también nos está revelando qué es lo que él quiere hacer con nosotros, porque también nosotros somos parte de ese edificio, de esa casa, de ese templo que él va edificando, ¿cierto?, a través de cada uno de nosotros. Amén. Entonces vamos a ir entendiendo también que todos estos detalles que son más bien técnicos, medidas, altura, materiales, colores, todo esto en un nivel de revelación nos está hablando de un significado, nos está revelando al Mesías, pero también nos está diciendo a nosotros cómo debemos ser parte de ese templo de Dios. Amén. Versículo 8, 36, 8. Y todos los hombres hábiles de entre los que estaban haciendo la obra hicieron el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino torcido y tela azul, púrpura, escarlata, con querubines, obra de hábil artífice, Bezaleel las hizo. Entonces lo primero que dice, hombres hábiles, dice esta traducción de la Biblia de las Américas, pero en hebreo hace una distinción en esa palabra y lo que quiere decir es sabios de corazón, ¿ya? Entonces lo que es traducido también como hombres hábiles, en el texto hebreo habla de hombres sabios de corazón. Y lo primero que tenemos que ver, cuál es la característica de aquellos que somos parte de ese templo de Dios, de ese Mishkan que Él está hoy levantando en este tiempo de desierto. Amén. Dice Proverbios, el sabio de corazón acepta los mandamientos, pero el insensato de labios se hunde. Entonces una persona sabia es aquella que acepta sus mandamientos, o sea, acepta instrucción, indicaciones. Qué importante era que los que iban a construir tenían que recibir indicaciones, no era lo que a ellos se les ocurría o cómo ellos querían construirlo. Había un diseño. Ellos lo que tenían que hacer era recibir ese diseño y ahora la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia que Dios les dio era para ponerlo en práctica. Amén. Qué importante es eso. Hoy día no estamos nosotros para inventar nuestros diseños.
estamos para tener el Espíritu que nos va a ayudar a ejecutar y alinearnos a los diseños de Dios. Amén. Entonces el sabio de corazón acepta los mandamientos. También dice que el sabio teme y se aparta del mal. El sabio es una persona temerosa, por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Amén. Más el necio se lanza confiado. Entonces también otra característica de una persona sabia es que es temerosa de Dios. Amén. También dice, sigue en Proverbios, mucha sabiduría. El camino del necio es recto ante sus propios ojos, o sea, se apoya en su propia prudencia. Pero el que escucha el consejo es sabio. Amén. Entonces un sabio está presto para oír. Un sabio es aquel que entiende Shema, oye. Amén. También dice, el hijo sabio toma consejo del padre, pero el burlador no escucha la reprensión. Entonces, qué importante aquel que es sabio está dispuesto a escuchar, está dispuesto a recibir, está dispuesto a buscar el consejo del Padre. Amén. Y todo el diseño está en la palabra. No estamos para hoy día inventarnos nada. ¿Estamos para qué? Para ser sabios en el cual recibir la instrucción y poder llevarla en práctica. Amén. Eso es lo que Él quiere para la eclesía. En primer lugar, entonces, personas sabias que estén dispuestos a recibir el diseño y a llevarlo a cabo en este tiempo. Ya no estamos para inventar iglesias, no estamos para traer nuestras propias visiones, nuestros propios modelos o diseños, que ya por eso hemos pasado bastante. Hoy día estamos para volvernos sabiamente al diseño que el Padre ya nos ha entregado en su palabra. Y mire lo que ocurre cuando hacemos esto. Dice, hijo mío, si tu corazón llega a ser sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Podríamos decir entonces, ¿quién hoy día quiere alegrar el corazón del Padre? Aquellos que hoy día con sabiduría nos alineamos a sus mandamientos, que tenemos temor de Él y que queremos conducirnos conforme a su palabra. También dice, hasta ahí. Ahora, Éxodo 36, versículo 8, lo seguimos analizando. ¿Qué más dice? Dice que estos hombres hábiles o sabios de corazón, de entre los que estaban haciendo, o sea, eran varios aquellos que estaban allí haciendo la obra, hicieron el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino. Entonces vamos a ver aquí que todos estos elementos materiales, colores, números, tienen significado en la Escritura. Entonces dice, hicieron el tabernáculo con 10 cortinas. El tabernáculo Mishkan es la morada o habitación para que la presencia de Dios estuviese en medio del pueblo de Israel durante su periodo en el desierto. Las cortinas que se utilizaron fueron 10, que el número 10 habla de algo completo, ¿cierto? Una reunión de varones, ¿cómo se llamaba, Ricardo? Hay una reunión que hay de 10 personas, tiene un nombre, un minyan, ya que es como una especie de asamblea o reunión donde se toman decisiones, tienen que ser 10, ¿ya? Eso también nos habla de una totalidad, pero también el número 10 nos hace relación con las 10 tribus de la casa de Israel. Entonces hay números que también nos conectan. ¿Qué es lo que está haciendo Yeshua en este tiempo? Restaurar las 10 tribus, la casa de Israel, que está exiliada, expatriada o que están perdidas en medio de las naciones, así como el profeta habla de las ovejas perdidas que andan por este monte, por este otro monte, por esta denominación, por esta otra, ¿cierto? Pero yo las voy a reunir, dice Yeshua, las voy a reunir y las voy a restaurar. Por eso Yeshua dice en Mateo 15, 24, él respondiendo dijo, no fui enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Entonces vamos a entender, Yeshua es de la tribu de Judá, de la tribu líder, ¿cierto? Y él viene a entregar este mensaje. Miren, yo no he venido, por eso ahí entendemos cuando, por ejemplo, viene una mujer sirofenicia a pedirle un milagro. Y Yeshua le dice, ¿sabes qué? Yo no vine a dar el pan a los perrillos. Wow, fuerte. ¿Por qué? Porque aquel extranjero, aquel que no era parte del pueblo de Israel, que no estaba en pacto con Dios,
no tenía derecho al pan. Por eso le decían perros, ¿cierto? Al que era de afuera, un pagano, un gentil. Por eso le dicen, no, he venido a dar el pan a los perrillos. Pero la mujer lo sorprende a Yeshua, con una fe tremenda, le dice, aún los perrillos comen de lo que caen de las migajas. ¡Wow! Yeshua le dijo, tu milagro es hecho y tu hija es sanada en este momento. ¡Wow! Entonces empezamos a entender que Yeshua en ese momento no vino a los extranjeros, vino a los que eran de su casa y venía a restaurar, ¿qué cosa? A los perdidos de las tribus, de las 10 tribus que se apartaron, que quedaron fuera del pacto. Él por eso dice, yo he venido a buscar esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces fíjense la misión de Yeshua. Hay otros versículos más, por supuesto, pero aquí entendemos también que este número 10, ¿por qué eran 10 cortinas? ¿Ah? No era una casualidad. Todo el tabernáculo nos va dando un diseño de lo que él iba a venir a hacer, a cumplir. Los materiales del tabernáculo dice que eran de lino, tela azul, púrpura, escarlata, con querubines, obra de hábil artífice. Entonces vemos que el lino fino que representa, la misma palabra lo dice en Apocalipsis 19:8, y le fue concedido que se vistiera de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos, ¿ya? Así que yo no les voy a decir, hermano, usted tiene que venir vestido de lino. Es muy lindo el lino, muy rica la ropa, ¿cierto? Pero no le puedo decir, venga de lino, porque lo que estamos entendiendo que el lino que usaban los sacerdotes era el reflejo de esa vestidura que él va a poner y que esa vestidura se obtiene ¿cómo? Con acciones justas. ¿Cuáles son las acciones justas? ¿Qué es hacer justicia? Es hacer las cosas conforme a la Torá, conforme a la palabra, conforme a los mandamientos. Amén. Un día seremos tomados y todos seremos dignos de ser vestidos con lino fino, limpio y resplandeciente. Amén. ¿Qué más? Bueno, hay otros materiales, ¿cierto? Que no los menciona acá, pero solamente como información. El oro nos habla de la divinidad. La plata de la redención. El bronce o cobre nos habla de juicio. Cada uno de estos materiales nos va a revelar parte de la obra de Yeshua y también la característica que debemos nosotros tener en nuestra vida. Pero menciona colores también, como el azul, el púrpura y la escarlata. El azul es el color que representa el cielo, lo celestial, lo divino. El púrpura revela la realeza, ¿cierto? El reino. Y el escarlata, ¿cierto? O este rojo o carmesí, también nos revela la sangre por el pecado. ¿Amén? El tabernáculo es un reflejo de Yeshua mismo. Por eso Yeshua declaró algo que los judíos en ese tiempo no entendieron. Dijo, aquí está el templo. Yo voy a destruir este templo y al tercer día lo voy a levantar. Y eso es una palabra profética, ¿cierto? Con un doble cumplimiento, porque usted sabe que hay profecías que tienen 2 o hasta a veces 3 cumplimientos. Primero estaba diciendo que él mismo era el templo que iba a ser destruido, muerto, y al tercer día iba a levantarse, o sea, iba a resucitar. Pero también está hablando de el templo que va a levantar al tercer día, milenial. Wow. Porque Yeshua viene aproximadamente en el 4000, en el cuarto día milenial de la historia. Y por lo tanto, 2 días después, tenemos el día 5, el día 6, y al tercer día, el séptimo día, habla de su segunda venida. Y habla de ese templo que hoy va a estar con nosotros. Porque Yeshua viene y va a estar con nosotros. Habla de ese templo vivo que nos va a reunir a todos. Entonces también estaba hablando de ese tercer día de su segunda venida. ¿Ven? Entonces Yeshua es el tabernáculo, el azul, el púrpura, el carmesí, son 3 colores dominantes, tanto en el tabernáculo como en las vestiduras del sumo sacerdote. Y cada uno de estos colores tiene un significado especial. El azul se relaciona con el cielo. Cuando los ancianos de Israel vieron la gloria de Yahweh,
vieron el color del piso como del color del cielo. El profeta Ezequiel describió el trono de Dios, ¿cierto? También con ese color azul. También el Señor ordenó colocar en los bordes de los mantos, los tzitziot, ¿cierto? Estas cuerditas, también hay un color azul allí, precisamente para recordar los mandamientos de Dios dados en el Sinaí. El color púrpura es sinónimo de realeza y el color carmesí es asociado siempre al color rojo del sacrificio y a la limpieza ritual. En estos tres colores entonces encontramos tres atributos principales del Mesías como profeta, como sumo sacerdote y como rey. Amén. Pero también encontramos tres diferentes etapas de la presencia del Mesías entre nosotros. El azul, el Mesías que descendió del cielo. El rojo nos muestra al Mesías sufriente, muriendo por nosotros en el madero. Y el púrpura nos habla del día de su regreso como rey triunfante, el hijo de David, reinando para siempre en el reino mesiánico. Amén. Entonces ahí también hay mucho que se puede extraer del significado de los colores. Después dice que Bezaleel las hizo. Fíjense, aun cuando menciona que todos los hombres hábiles, o sea, eran muchos, no era solamente una persona, había muchos siendo parte de la construcción, trabajando en la obra del tabernáculo, pero él menciona que estas las hizo Bezaleel. ¿Y es por qué? Porque Bezaleel asume el liderazgo, asume la cabeza, la dirección de todo el trabajo. Había una unción especial en él, del Espíritu, para dirigir, para coordinar a todos los que servían. Es así también como Bezaleel viene de la tribu de Judá, es así como este nos habla del liderazgo o la cabeza de Yeshua, que viene de la tribu de Judá. ¿Para qué? Para dirigir él la construcción del templo, el tabernáculo o el cuerpo, amén, en la cual cada uno de nosotros somos partes o miembros de este cuerpo que él está restaurando. Amén. Recordamos entonces que Bezaleel ben Uri es de la tribu de Judá. Bezaleel significa en la sombra o bajo la protección de él. Bezaleel. Y Eliab ben Ahisamac, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, ¿ya? O Aholiab también, como aparece en la traducción, significa en la tienda del Padre. Eso significa Aholiab. Así que juntos los nombres significan bajo la protección de Elohim en la tienda del Padre. Y vemos también cómo cada uno de ellos son representantes de las dos casas de Israel. Bezaleel, representante de la casa de Judá, y Eliab o Aholiab, representante de la casa de Israel. ¿Ya? Siempre dos representantes de las tribus. ¿Sí? En el capítulo anterior, a propósito de lo que está mencionando, es como llama el Señor a Yesael y dice: lo he llenado con un espíritu divino de sabiduría, de inteligencia y de ciencia en todo, para proyectar diseños, para labrar el oro, la plata, el bronce y en talla de piedras, para entallar maderas, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y puso en su corazón el enseñar tanto él como Eliab ben Ahisamac de la tribu de Dan, los ha llenado con sabiduría de corazón, para saber hacer toda obra de artesanía y de diseño de bordado en carmesí, rehilado y en lino fino, de tejedor y hábil diseñador para toda clase de obra primorosa. Qué hermoso. O sea, una vez más vemos que el Señor es el que pone el espíritu de sabiduría. O sea, Él los elige y Él le pone. Eso está en el capítulo anterior. Sí, está conectado, ¿cierto? Con el pasaje anterior, va como complementando todo lo que se había dicho antes, va repitiendo, y eso también habla de énfasis, y vemos cómo todas estas características de Bezaleel corresponden a las características de el Mesías, de Yeshua, ¿cierto? Con un espíritu divino, ¿ah? Con habilidad, con todo conocimiento. Por eso lo vemos a los 12 años hablando y con los sabios en el templo, y
¿Se fijan? Y precisamente de la tribu de Judá. Fíjense que él es el que toma el liderazgo y la cabeza para dirigir la construcción del templo. Por eso vemos que la palabra dice que Yeshua es la cabeza de la iglesia, la cabeza de la quejilá, de la iglesia. Y por lo tanto, él es el que tiene ese espíritu para dirigir todo el cuerpo, que es el templo o el Mishkan de Dios. Interesante. Por eso Yeshua dice que toda la Torá habla de él. Y con la Torá él se da a conocer. Amén. Versículos 9 y 10 de Éxodo 36. Dice, la longitud de cada cortina era de 28 codos y la altura de cada cortina de 4 codos. Todas las cortinas tenían una misma medida. Y unió 5 cortinas una con otra. Y también las otras 5 cortinas las unió una con otra. Amén. La longitud de cada cortina era de 12 a 13 metros aproximadamente, ¿cierto? Si calculamos que un codo son aproximadamente 45 centímetros, ¿ya? Por lo tanto, estas cortinas tenían de 12 a 13 metros de largo y de 1.8 a 2 metros aproximadamente de ancho. Y estas 10 se unieron a cada lado de 5 por un lado y 5 por el otro lado. Y sabemos que estos 5, el número 5, representan los libros de la Torá, instrucción. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, donde está la instrucción de él. ¿Ya? Por eso en este tiempo estudiamos la Torá, estudiamos estos 5 libros, porque a través de estos libros entendemos y vamos comprendiendo todos los demás escritos, profetas, evangelios y libros incluso de Apocalipsis. Nos permite comprender mejor. Y estas cortinas, entonces, de 5 en 5 a cada lado, también nos habla de instrucción de la Torá. Después el versículo 11 y 12 menciona que hizo lazos de tela azul en el borde de la cortina del extremo del primer enlace. Lo mismo hizo en el borde de la cortina del extremo del segundo enlace. Hizo 50 lazos en una cortina e hizo 50 lazos en el borde de la cortina que estaba en el segundo enlace. Los lazos se correspondían unos a otros. Entonces aquí también vemos cómo se unen estas cortinas con el número 50, ¿ya? Y el 50 en la escritura nos conecta con el conteo, ¿cierto?, para la fiesta de Shavuot o Pentecostés. De ahí viene la palabra Pentecostés, que es penta, 50. Y también con el Yobel o el jubileo, que se refiere a los 50 años después de un ciclo de 49 años, que son 7 semanas de años. Por eso la Biblia a veces nos habla de una semana, que son 7 días, de una semana de años, que son 7 años, de 7 semanas de años, que son 7 por 7, 49, así. Y con ese código también entonces nos está mostrando que el 50 es un número importante, porque precisamente en un Yobel o en un año 50 el Mesías va a regresar. ¿Ya? Después de un ciclo de 49 años, ¿cierto? El Mesías va a regresar, porque el Yobel tiene una importancia en la cual la tierra se va a liberar, se van a liberar. Por eso cuando Yeshua viene trae libertad a la tierra. Amén. Y su venida es muy significativa. Versículo 13, hizo además 50 broches de oro y unió las cortinas una a la otra con los broches, de manera que el tabernáculo llegó a ser una unidad. Y esa unidad, ¿cierto?, nos habla también de la palabra Ejad. Aunque todos los colaboradores de Betzalel ayudaron en la reconstrucción de los objetos del Mishkan, solo él recibió la honra de haberlo hecho. El resultado del trabajo de Betzalel y sus colaboradores fue que el tabernáculo llegó a ser uno, una unidad, un Ejad. Por eso dice, Shema Israel, Adonai, Ejad. Amén. El Señor es uno, es una unidad. Así como nosotros también tenemos que ser uno. Yeshua dice esta oración, que ellos sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno. Amén. Entonces fíjense ese mismo diseño de unidad
Ejad, ¿cierto? Strong, Hebreo 2:59, dice propiamente unido, uno. También nos habla de primero, de cada uno. También podemos resaltar acá que es un todo, ¿ah? Que es unir uno. Y por lo tanto, aunque seamos muchos, podemos ser un ejad, una unidad. Así como el Padre, Yeshua, son uno, y el Ruach. Cuando el Mesías toma cautivos entre los hombres para ser sus colaboradores en la construcción de su congregación, el resultado es la unidad de la fe. Por eso estamos en un mismo sentir. Amén. La palabra es la que nos alinea a estar en un mismo sentir. Cuando todos seguimos la instrucción, todos estamos en unidad. No hay nadie diciendo otra cosa. Todos estamos aprendiendo lo mismo, todos estamos recibiendo la misma palabra, el mismo pan, ¿cierto? Que nos va alineando a la verdad. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios 4, versículo 11 en adelante, y él dio a algunos el ser apóstoles, ¿cierto? A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. Hasta que todos lleguemos entonces a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres y por las artimañas engañosas del error. Entonces, hermano, mire, ¿cómo andan muchas personas? Buscando dónde voy, qué hago. ¿Cierto? Voy acá a esta iglesia y me gusta esto, pero esto no está bien, allá voy a otra, esto otro me gustó, pero el otro está no, y así. ¿Y es por qué? Porque lo vamos a ver más adelante, en lo que continúa, el hombre siempre quiere o quitar o agregar. ¿Y qué es lo que dice la Torá? No agreguéis ni quitéis nada de lo que yo les he escrito, les he mandado. Entonces, mientras más nos alineamos a la palabra, más nos ajustamos a la verdad, al diseño de Dios. Cuando empezamos a meter nuestra propia cosecha, como se dice, ya la cosa empieza a desordenarse y a irse por otro lado. Y es por eso que, si usted se da cuenta, nunca usted va a encontrar, como dicen, la iglesia perfecta, ¿eh? O la denominación perfecta. Porque los hermanos de allá dicen, no, nosotros tenemos la verdad. Y el otro dice, no, ellos son una secta, nosotros tenemos la verdad. Y todos dicen lo mismo. ¿Se da cuenta? Pero cuando nos alineamos al diseño de Dios, a la palabra de Dios, estamos en una verdadera unidad. Y ese es el cuerpo que el Mesías está restaurando, es la iglesia que Él está restaurando en este tiempo. Por eso tenemos que andar con mucho cuidado, ceñirnos a la palabra, buscar el entendimiento de la Escritura para que ya no seamos fluctuantes, llevados de un lado para otro, sino que realmente lleguemos a esa unidad de fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y seamos maduros, ¿ya?, para poder entender la Escritura y llegar a la estatura de Cristo, del Mesías. Dice, versículo 14 y 16, hizo también cortinas de pelo de cabra, a manera de tienda sobre el tabernáculo. Hizo 11 cortinas en total. La longitud de cada cortina era de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida. Unió 5 cortinas entre sí y las otras 6 cortinas también entre sí. Entonces, ¿qué significa esto? El pelo de cabra representan a los pecadores, ¿ya? Las cabras. ¿Cómo son las cabras? Hacen lo que quieren. Cabra loca, ¿cierto? Que anda por aquí, por allá, ¿cierto? No son ovejas. Las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. Pero las cabras, los cabritos, ¿eh? Entonces, las cabras representan a los pecadores y el pelo de cabra sus pecados, sus actos malignos, ¿ya?
Eso es lo que y fíjense esto, ¿dónde va? Arriba. Va a cubrir, ¿cierto? El tabernáculo. Va a cubrir toda la parte, el techo, por así decirlo. ¿Ya? Y está hecho de pelo de cabra. ¿Amén? Fíjense el significado. Y después habla de 11 cortinas. El 11 en la Biblia tiene un peso simbólico significativo, a menudo representando un estado de desorden, incompletitud y transición. El número 11 es un número, ¿cierto?, incompleto. Por eso cuando muere uno de los apóstoles, ¿cuántos quedan? 11. Y ahí se forma, ¿cierto?, el caos, porque dice, no pueden ser 11, tiene que haber 12. Porque somos 12 tribus, ¿ya? Y por lo tanto vamos a levantar a un apóstol. ¿Qué hicieron los hombres? Levantaron ¿a quién? A Matías. Ellos encontraron que Matías era el 12 apóstol. Pero ¿qué es lo que dijo Yeshua? ¿A quién levantó Yeshua? A Pablo. Él mismo lo llama. Porque la característica de un apóstol, de un shaliach, de un enviado, era que tenía que ser llamado directamente por Yeshua. Por eso ellos fueron los 12. Y él levantó a Pablo, ¿cierto?, como el último, y él mismo dice, yo, el más pequeño de los apóstoles, el último, como que un conchito que quedó ahí, él me llamó. Y ahí él completa el número 12. Entonces, mire, fíjense cómo tenemos a veces esa lucha de lo que el hombre quiere hacer para Dios, pero realmente Él es el que hace las cosas. Y este número 11 nos habla también, fíjese cómo se separan. El 11 se separa en el número 5, con 5 cortinas a un lado, y el número 6 a otro lado. El 5 nos habla del diseño de Dios, la Torá, la instrucción, pero el 6, ¿de qué nos habla? Del número de hombre. De esa mezcla de las cosas de Dios con las cosas del hombre, del diseño humano y el diseño de Dios. Y eso nos da el número 11, que están fíjense, en el techo del tabernáculo. Entonces vemos siempre esa lucha de que mezclamos muchas veces el diseño de Dios con el diseño del hombre. Ahí tenemos el número 11 y también tenemos que eran de pelo de cabra, que también representan el pecado de nosotros, de los que somos pecadores, que hemos cerrado al blanco o que hacemos las cosas conforme a nuestra propia voluntad. Y fíjense ahora, viene otra cubierta. Hizo también para la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo. Entonces primero teníamos una cubierta de piel de pelo de cabra. Ya sabemos todo lo que significa, el número, el material, pero después dice que hay una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo. Wow. ¿Cuál es esa cubierta? ¿Qué representa? Las pieles de carnero teñidas de rojo representan la sangre de nuestro Mesías, Yeshua, derramada por nuestros pecados, delitos y transgresiones. Amén. Ahí representa entonces al Cordero y la sangre del Cordero cubriendo todo esto, cubriendo la tienda del tabernáculo. Porque con esa cubierta no podíamos llegar a la presencia de Dios en los cielos. Por eso, ¿qué tuvo que ponerse en medio? Nuestro Mesías Yeshua, ¿cierto? Su piel, su sacrificio, su entrega, su sangre derramada por nosotros. Y luego nos habla, ahí está, bueno, ya lo comentamos, ¿cierto? El significado de las pieles de carnero teñidas de rojo. Nos habla de la sangre derramada para redención, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. También hay una relación con la cubierta, ¿cierto? Cuando él viste a Adán y a Eva después de su pecado, de su transgresión. También nos habla de esas pieles de carnero. Y también la sangre del Cordero que nos libra de todo pecado y que libra a su pueblo Israel del juicio. Estamos próximos a Pesaj, a recordar
ese sacrificio de nuestro Mesías Yeshua como el Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Pero luego habla de otra cubierta. Y otra cubierta más de pieles de marsopa por encima, dice esta traducción. Algunas habla de piel de tejón y en hebreo, ¿cierto? Habla de piel de tahash. Bueno, esta palabra tahash dice es un animal limpio, con piel, probablemente una especie de antílope, también traducido como tejón. Ahora, los sabios hablan de que este tahash era un animal que hoy día no existe, que es un animal extinto. Y muchos lo relacionan con un unicornio, ¿ya? Y que tenía múltiples colores. Y nos habla de, y ellos dicen que ese animal habría sido provisto solamente para la construcción del tabernáculo. O sea, un animal que solamente lo envió para esa función y que de ahí ese animal no se vio más. Y quedó como algo mítico, ¿cierto? Y que este animal que sería parecido a un unicornio, y por eso usted ve este animal, dice, ¿de dónde sale esta imaginación? ¿Ya? Y lleno de colores, ¿cierto? Con un cuernito, ¿ya? Y no sé, le dan muchos significados. Dicen que este habría sido el animal del cual se habría utilizado esta piel, ¿ya? Y que representaría ahora ese cuerpo incorruptible, esa nueva etapa que vamos a tener, ¿cierto? Cuando nuestro cuerpo sea transformado a un cuerpo glorificado. Entonces nos habla de una conexión que solamente es dada del cielo. Es algo que fue provisto del cielo, que no está hoy, no estuvo antes y que solamente fue puesto por Dios para colocar esa cubierta. Y ahí tenemos 3 cubiertas, ya tenemos 3 capas. La de nosotros, el hombre de nuestra condición, luego la de nuestro Mesías Yeshua, y luego podemos alcanzar la última cubierta que va conectada ya con el cielo, que sería y representaría ese nuevo cuerpo que Él nos va a dar, o esa nueva condición que Él nos va a dar ahora en nuestro Mesías Yeshua. Por eso he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos o moriremos, dice, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, la 7ª trompeta. Pues la trompeta, o shofar, sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Por qué es necesario que esto corruptible, de pelo de cabra, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. Amén. Amén. Mire lo que nos revela esta lilla. Cómo nos habla de nuestro Mesías, de su obra, cómo nos habla de nosotros, cómo habla de este proceso por el cual nosotros estamos pasando hoy, de ser formados, de pasar estas etapas, ¿cierto? Para llegar de lo corrupto a lo incorruptible, de lo mortal a lo inmortal. Y cómo Él está preparando nuestro corazón para alcanzar ese estado de gloria, así como nuestro Mesías Yeshua. Amén. Amén. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.